bienvenidas nuevamente a esta sesión. Hoy vamos a compartir esta sesión a cargo del profesor Gonzalo Gamio, quien generosamente nos acompaña. El profesor Gonzalo Gamio es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la sección Ciencia Política. Es profesor también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la sección Filosofía. Es autor de los libros El experimento democrático, Tiempo de memoria, Reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional, y Racionalidad y conflicto ético. Sus áreas de especialidad son la ética, la filosofía política, los derechos humanos y las ciencias de la religión. Ha publicado ensayos sobre filosofía práctica, justicia y ciudadanía en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España, reconocido por ORCID como investigador Carlos Monge nivel 3. También es profesor del curso de formación continua de ética e integridad pública. Profesor Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros y podemos iniciar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto contribuir con la universidad y con ustedes en este webinar y en el curso que vamos a empezar la próxima semana. Y bueno, vamos a discutir acerca de los cimientos éticos de la integridad, ¿no? Lo cual nos, digamos, involucra tanto como ciudadanos como eventualmente funcionarios públicos. Entonces, lo que vamos a conversar hoy y lo que será desarrollado, digamos, con mayor detalle en el curso que empezamos la próxima semana, corresponde a un área muy importante que es la ética pública, ¿no? La ética pública es aquella, digamos, parte de la ética que concierne a nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra relación con la comunidad política, ¿no? Y esta relación podemos asumirla de diversas formas, ¿no? O sea, en la medida en que vivimos en una sociedad democrática, con todos sus problemas, lo es, digamos, podemos elegir a nuestras autoridades o ser elegidos. Podemos también, digamos, conducirnos como funcionarios públicos, ¿no? O sea, podemos formar parte de la administración del Estado, ¿no? Pero por otro lado, digamos, probablemente algunos de nosotros podemos llegar a ocupar funciones de Estado, pero no es el caso de todos, ¿no? Pero hay otra relación fundamental con la comunidad política que es ineludible, que es la de la ciudadanía. Entonces la ética pública es como bifocal, ¿no? Y concierne a nuestras vidas en dos posibles facetas, ¿no? Una como eventuales funcionarios públicos, ya sea autoridades elegidas o, digamos, personas que desempeñamos algún tipo de responsabilidad en el Estado, en la gestión pública, pero por otro lado nuestra condición de ciudadanos, ¿no? Y yo voy a discutir con ustedes ahora parcialmente y a partir de la próxima semana en el curso de estas dos facetas y cómo estas dos facetas involucran a la ética, ¿no? Pero, o sea, voy a detenerme en ambas, pero voy a poner un acento muy especial en nuestra condición de ciudadanos. ¿Por qué? Porque en gran medida lo que sucede a nuestra sociedad tiene que ver con lo que hacemos
o dejamos de hacer como ciudadanos, ¿no? Esto es muy importante porque por lo general estamos acostumbrados a observar lo que acontece, por ejemplo, en la vida pública y en la vida política, como si fuésemos espectadores, ¿no? O sea, nosotros elegimos a nuestras autoridades, al presidente de la República, elegimos la composición del Parlamento, ¿no? Y de alguna manera nuestro acto político solitario es votar, ¿no? Y luego nos replegamos, nos concentramos en nuestras actividades privadas, o sea, el trabajo, la familia, los amigos, etc. Y observamos desde lejos lo que hacen las autoridades elegidas, ¿no? Si realizan su función correctamente, lo cual no es tan frecuente, aplaudimos. Y si no lo hacen bien, pues abucheamos. Pero asumimos esa lógica de espectadores, ¿no? Lo público es aquello que acontece allá, ¿no? De la mano de las autoridades elegidas o a lo sumo de los funcionarios del Estado, ¿no? Y nosotros somos espectadores. Cuando en realidad ser ciudadano implica ser un agente político. O sea, ser ciudadano no es solamente ser titular de derechos individuales. Por supuesto que esa es una faceta muy importante de lo que significa ser ciudadano y que proviene además de la tradición de la cultura moderna, ¿no? Y del liberalismo político en particular, ¿no? Ciudadano es ser titular de derechos individuales, ¿no? Derechos que son universales, que no son negociables y que protegen nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad, ¿no? Somos titulares de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante. Pero hay otra faceta de la ciudadanía que proviene del pensamiento de los griegos y de los romanos y que es también muy importante. La idea de ser un actor político, un agente político, ¿no? ¿No? Ser un agente, la palabra agente, ¿no? Viene del latín agere, ¿no? Agere significa actuar y significa también iniciar algo. O sea, los ciudadanos somos aquellos que podemos iniciar algo en el espacio público, ¿no? O sea, podemos asumir los, asumir las riendas de nuestras vidas, ¿no? Pero también podemos actuar en común, coordinar acciones, discutir sobre asuntos que conciernen a la comunidad y que no son temas que dependen exclusivamente, ¿no?, de lo que las autoridades designadas puedan hacer o dejar de hacer. O sea, tenemos también deberes y responsabilidades con la comunidad política. Lo que sucede en la comunidad política nos concierne. Y en ese sentido tenemos el deber de responder por lo que sucede en la comunidad política. Ser responsable es ser capaz de responder por, ¿no? Por ejemplo, a menudo nos quejamos, por ejemplo hoy, ¿no? Hoy nos quejamos de cómo se conduce el Congreso de la República, ¿no? Cómo actúan en conformidad con sus propios intereses individuales, ¿no? O de grupo, ¿no? Cuando están en contra, por ejemplo, de la reforma universitaria o de la reforma del transporte, o quieren vacar al presidente o al anterior presidente, etc. O nos quejamos del gobierno actual, ¿no? Que está eligiendo autoridades sin ninguna luz, sin el perfil adecuado, sin realmente, digamos, o sea,
de manera irresponsable. Y la pregunta es, ¿por qué las cosas son así como son ahora? ¿Por qué están así? ¿Por qué tenemos este Congreso con una mayoría de personas, digamos, no preparadas o incluso inescrupulosas? ¿O cómo así contamos con un gobierno que es cuestionado desde diversos frentes? Y la pregunta es, ¿y quién eligió la composición de este Congreso? ¿Quién eligió al presidente de la República? O claro, ahí no quisiera enfrascarme en la discusión política, sino más bien voy a plantearlo de otra forma. Esa segunda vuelta terrible que vivimos hace pocos meses, ¿no? Entre dos males, ¿no? Y la situación trágica de tener que elegir el mal menor, ¿no? Por un lado, Keiko Fujimori y toda la trayectoria cuestionable, absolutamente cuestionable del fujimorismo, y por otro lado, pues, Pedro Castillo, su equipo, la improvisación. ¿Cómo así llegamos a esa segunda vuelta? Bueno, tenemos que mirarnos a nosotros. Nosotros elegimos de modo tal que la segunda vuelta se definió de esa forma. Por supuesto, uno puede pensar en que, bueno, los partidos políticos son débiles, la oferta de los partidos políticos era muy mala, había una cantidad de candidatos tal que el voto se atomizó y al final los pequeños que tuvieron más votación fueron esos grupos. Todo eso es cierto. Pero también nosotros somos responsables, ¿no? Entonces, yo creo que esa es mi primera reflexión. Nosotros somos, o sea, no, digamos, somos parte del problema o de la solución. Cuando hablamos de la ética pública, hablamos de lo público, o sea, lo que pertenece y corresponde a todos. Y en ese sentido, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Un segundo punto es que asumimos nuestra responsabilidad por lo que hacemos, pero también por lo que dejamos de hacer, ¿no? Y aquí retomo una idea que proviene de un autor clásico, de un autor romano, ¿no? Marco Tulio Cicerón. Está en una obra suya que se llama De Officis, o sobre los oficios, ¿no? Cicerón, y luego estos conceptos luego van a ser retomados por una filósofa contemporánea muy importante que se llama Judith Shklar, ¿no? Cicerón y luego Shklar, el texto de Shklar se llama The Faces of Injustice, los rostros de la injusticia. Cicerón distingue entre dos tipos de injusticia: la injusticia activa y la injusticia pasiva. La injusticia activa tiene lugar cuando alguien lesiona la ley o vulnera los derechos de otras personas, ¿no? O sea, mi acción tiene como consecuencia la lesión del derecho de alguien, la vulneración de la ley. ¿De acuerdo? Pero existe otra forma de injusticia, no menos importante, pero casi nunca discutida, que es la injusticia pasiva. ¿Cuándo se da la injusticia pasiva? Cuando alguien lesiona la ley o vulnera los derechos de alguien más, y nosotros, que somos testigos de esas acciones, decidimos mirar hacia otro lado. Ya sea por pereza, por cobardía, por comodidad, por indiferencia,
decidimos mirar hacia otro lado. Y dejamos hacer, dejamos pasar, ¿no? Y esta situación es muy grave. Sucede, por ejemplo, cuando una autoridad política asume actitudes autoritarias. Pensemos en el autogolpe de Estado del 5 de abril del 92, ¿no? De Fujimori, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, pues de repente hace algo bueno, ¿no? Hay que dejarlo actuar. Dejamos que el presidente de la República se convierta en un autócrata y nosotros dejamos de actuar como ciudadanos y nos comportamos como súbditos. Ahí estamos siendo pasivamente injustos, porque la omisión, la inacción, implica permitir que alguien cometa una injusticia, en este caso, lesione el Estado de Derecho en general y los principios democráticos. Otro caso, ¿no? Algún funcionario público o privado incurre en corrupción, en actos de corrupción, y nosotros, ya sea como funcionarios públicos o como ciudadanos, dejamos que obre así. Normalizamos la corrupción y decimos, todos roban. O, como se decía hace unos años, afortunadamente ya la cosa, esta es una expresión que hace tiempo que no escucho, roba pero hace obra, pero en una época era muy, muy poderosa, ¿no? Una frase muy poderosa. Normalizamos la corrupción, pensamos que la corrupción es parte, pues, ordinaria de la vida pública y dejamos hacer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el jefe de la oficina de Palacio de Gobierno, pues le encuentran en el baño, o no exactamente fue en el baño, pero en una cajonería próxima al baño, $20,000, ¿no? Y bueno, mucha gente piensa, bueno, es parte de la vida pública, le tocó a un grupo de gente estar en el poder y bueno, se están aprovechando, es lo que generalmente sucede, ¿no? Y es una lástima ver a gente muy progresista últimamente ser testigo de este tipo de acontecimientos y precisamente guardar silencio, ¿no? Uno espera más de los ciudadanos y de los políticos progresistas, pero en fin, eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces normalizamos la corrupción, la consideramos un hecho cotidiano de la vida pública y dejamos actuar de esta forma, ¿no? Entonces, claro, tanto Cicerón como Schklar insisten, ¿no? En que dejar hacer, dejar pasar de esta forma, o sea, comportarnos injustamente, pasivamente injustos, supone abdicar de nuestro rol de ciudadanos. O sea, el ciudadano tiene el deber de sentirse involucrado con lo que acontece en la vida pública y denunciar, señalar las cosas por su nombre, ¿no? Intervenir, ¿no? Ese es el segundo asunto y creo que el central de lo que quería decir, ¿no? Y bueno, en nuestro curso vamos a hablar de diversas formas de lesión de la vida pública. Una de ellas, no la única, pero sí muy importante, muy grave, es la corrupción, ¿no? Y aquí vamos a hablar de la corrupción en detalle, ¿no? Pero hay una cuestión que, digamos, aprovecho este webinar preliminar para comentarlo, ¿no? Generalmente cometemos un error cuando definimos la corrupción como algo que solamente acontece en el ámbito público o en el ámbito estatal, ¿no? Fíjense, hay un extraordinario libro, yo recomiendo su lectura, ineludible, el libro Historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Es un libro, lamentablemente su autor es un historiador ya fallecido, ¿no? Pero ha tenido una contribución extraordinaria con esta reflexión en el país, ¿no?
Pero incluso en ese libro tan bueno hay un problema, ¿no? Él define la corrupción como el uso privado de un bien público, ¿no? El uso privado de un bien público. Y claro, esta definición puede ser útil para describir la corrupción en el ámbito estatal. Pero nos olvidamos que el circuito de la corrupción es un circuito más amplio, que abarca no solamente al corrupto, sino también al corruptor, por un lado, ¿no? Y hay que estudiar ese circuito. Y por otro lado, nos olvidamos también que muchas veces la corrupción se lleva a cabo con la complicidad del sector privado. O sea que el escenario de la corrupción no es solamente el ámbito del Estado, o sea, de lo público estatal, porque también hay ya vamos a ver que lo público puede ser más amplio también, ¿no? Pero también la corrupción acontece en el sector privado, en la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Odebrecht fue un agente corruptor privado, ¿no? Entonces, nos equivocamos si pensamos que solamente el sector privado es el escenario de la corrupción, ¿no? Y efectivamente, en el fenómeno de la corrupción, por lo general, el poder y el dinero son elementos que se ponen, digamos, adquieren un protagonismo, ¿no? Entonces, claro, lo que buscamos es recuperar nuestra condición de ciudadanos, y esto significa nuestra condición de agentes, o sea, personas que, asociándonos, movilizándonos, podemos actuar juntos, discutir juntos, y como su nombre lo indica, iniciar algo juntos. Agere significa iniciar, ¿no? Hannah Arendt, una pensadora de la política muy poderosa, ¿no? Hablaba de la natividad, pero no en el sentido navideño, sino en el sentido de poder, la capacidad de iniciar algo, la natalidad, ¿no? La capacidad de iniciar algo, de iniciar la acción común, comportarnos como ciudadanos, reconocer que los problemas que vulneran a la comunidad política son nuestros, y no solamente problemas vinculados a los políticos de oficio o las autoridades, ¿no? Y involucrarnos, ¿no? Para poder revertir estas situaciones, ¿no? Hay dos escenarios por excelencia en donde los ciudadanos podemos actuar, ¿no? Uno es el sistema político. El sistema político alude a dos entidades. Una es el Estado, o sea, el conjunto de normas e instituciones que organizan la vida social. Y claro, somos parte del Estado en la medida que somos ciudadanos, ciertamente. El otro elemento de del sistema político es, o son, los partidos políticos, ¿no? O sea, podemos actuar desde el Estado, por ejemplo, incorporando determinados temas de discusión, comunicándonos con los congresistas que hemos elegido, por ejemplo, o participar desde las organizaciones políticas. Pero ese no es el único espacio. El sistema político no es el único espacio, gracias a Dios. Existe otro espacio que involucra más directamente nuestra acción como ciudadanos independientes, no partidarizados. Son las instituciones de la sociedad civil. Instituciones que median entre los individuos y el sistema político, ¿no? Y son espacios en donde podemos discutir sobre asuntos de interés común, ¿no? Para movilizarnos, para fiscalizar a las autoridades elegidas, para vigilar la conducción del poder, ¿no? Las instituciones de la sociedad civil son las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos,
las ONGs, las comunidades religiosas que sean democráticas, etc. Entonces, ese también es un espacio en el que el ciudadano puede intervenir, ¿no? Y ser parte de la solución. Porque si uno no es parte de la solución, es parte del problema, ¿no? O sea, lo que está pasando en el país es en parte fruto de nuestras acciones, por ejemplo, nuestra elección. Y también, y esto alude al tema de la injusticia pasiva, lo que acontece en el país también es fruto de lo que dejamos de hacer. O sea, de aquellos momentos en los que realmente no nos comportamos como ciudadanos, ¿no? Y claro, el no comportarse como ciudadanos tiene efectos muy graves, porque igual los políticos de oficio, ya sea en el Congreso o en el gobierno, toman decisiones por nosotros. Si toman decisiones por nosotros sin que nosotros las critiquemos o pidamos cuentas por ellas, o controlemos que se conduzcan democráticamente, entonces somos responsables. La plataforma Vigilantes, de la que forma Transparencia, ¿no? Dirigida por una profesora nuestra, por Adriana Urrutia, ¿no? De Ciencia Política de la UARM, la plataforma Vigilantes ha hecho un estudio que yo los invito a que lo vean, está en vigilantes.pe, sobre, ¿se acuerdan que hubo una proclama democrática que los candidatos a la segunda vuelta se comprometieron a respetar, tocando la bandera, tomándose fotos juntos, etcétera? 12 áreas que son mínimos democráticos. Se ha hecho un estudio sobre cómo el gobierno actual, en los 5 meses que tiene solamente, 6 meses ya, de gobierno, está incumpliendo prácticamente todas las cláusulas de esa proclama ciudadana, ¿no? Y hay tipos de alertas, ¿no? Grave, muy grave, etcétera, ¿no? Si esto sucede y sigue sucediendo, también tendrá que ver con nuestra incapacidad para manifestarnos, para expresarnos, ¿no? Y claro, hay que añadir que no solamente el gobierno está incumpliendo esas cláusulas, también la oposición en el Parlamento está incumpliendo con ellas. Entonces, de alguna forma, nuestra clase política seguirá cometiendo fechorías, tanto del gobierno como desde el Congreso, mientras una ciudadanía democrática no esté alerta y no esté dispuesta a hacer sentir su voz, ¿no? Bueno, eso es, digamos, una brevísima introducción sobre los temas iniciales sobre los cuales quisiera discutir. Hay mucho más, hay una lista de temas, ¿no? Para cada sesión, que ya Vanessa las hizo llegar, y bueno, Rosa nos dice que tenemos 10 minutos para poder hacer preguntas. Y Sí, Gonzalo, muchas gracias. Si alguien se anima a abrir el micrófono para poder hacer preguntas, comentar, puede también escribir las preguntas en el chat. Este es el momento. Les invitamos a abrir la discusión del tema. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, César. Bienvenido. sí, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me permite al profesor Gamio. por supuesto. Bueno, primero felicitarlo por sus palabras, profesor. Siempre creo que el tema de ética es un tema importantísimo que no debe faltar en ningún tipo de evento académico en cualquier centro universitario, pero universitario, ¿no? Quisiera hacer dos pequeñas consultas. ¿Considera usted que, por ejemplo, estos temas deberían ser valorados, enseñados desde la época de niño, de adolescente, es decir, formar al joven, al niño? Porque a veces los cursos de ética se dictan, profesor, en los últimos años o ciclos de la carrera, cuando ya creo que el alumno está formado o deformado, dicen algunos. Ese por un lado. Y lo segundo es, ¿a qué atribuye usted esa ausencia, ese conformismo del peruano de dejar hacer, dejar pasar, ¿no? La corrupción, los actos malos? Usted nos acaba de decir ahorita, por ejemplo, que este gobierno actual está incumpliendo groseramente, creo, varios acuerdos o pactos. Es decir,
hay una falta absoluta de respeto al ciudadano. ¿A qué atribuye usted, doctor o profesor, esta ausencia, esta pasividad, llamémoslo así, de parte del ciudadano peruano? Muchas Mm, gracias, profesor. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que no tiene que ver con ninguna idiosincrasia especial, ¿ah? O sea, Ujú. no es un asunto endémico del peruano o algo así. Tiene que ver con una serie de factores que vamos a estudiar con detalle, ¿no? Tiene que ver con que hemos tenido muy pocos gobiernos democráticos, por ejemplo, ¿no? Han habido muchos golpes de Estado. Hay una cultura autoritaria muy fuerte que Alberto Flores Galindo ha estudiado muy bien, ¿no? Incluso la escuela es un espacio autoritario en donde la voz del maestro es inapelable, ¿no? Es incuestionable, ¿no? Entonces hay una serie de costumbres y hay un imaginario autoritario que tenemos que desmantelar, ¿no? Entonces, sí, eso para empezar, ¿no? Y en parte, trabajar esos temas nos ayuda pues a visibilizar estos problemas, ¿no? Y lo primero, yo sí creo que la ética puede ser enseñada desde muy pronto bueno, desde la secundaria, ¿no? En realidad yo estoy yo tengo un hijo adolescente y me siento muy intranquilo por cómo se ha desarrollado y organizado el plan de estudios en la escuela, ¿no? En las escuelas en general. La educación cívica tendría que tener un rol mayor, ¿no? Y tendría que ser tomada más en serio. Y por otro lado, bueno, incluso los cursos de ética que se llevan en la universidad en los últimos años tienen sus problemas, ¿no? O sea, generalmente, ¿quién dicta el curso de ética profesional, no? En el caso de las aulas de derecho, un abogado mayor que habla de su experiencia de vida, ¿no? Y eso puede ser muy bonito, ¿no? Pero se necesita también conceptos, categorías. La ética es una disciplina filosófica. Y si me permiten una opinión, yo creo que un filósofo debería asumir un curso como ese, ¿no? Si quieren en diálogo con un abogado, si es una carrera de derecho. Igual en ingeniería, ¿no? Yo tengo un hermano ingeniero que también el curso de ética profesional pues lo dictaba un ingeniero mayor, contaba sus experiencias, ¿no? Todo eso muy bien, ¿no? Pero, digamos, la ética también tiene pues un aparato teórico importante que nos ayuda pues a visibilizar ciertas discusiones, ¿no? Entonces yo sí creo que este tipo de materias son muy útiles, pero no son suficientes tampoco, ¿no? O sea, no vamos a eh, convertir a las personas en personas decentes con cursos de ética, menos todavía con códigos de ética. Tiene que haber una reflexión más amplia, ¿no? Sin duda. Y en parte por eso es que nuestra universidad pues está abocada a este tipo de actividades, ¿no? De proyección hacia el ciudadano, ¿no? Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, César. Gracias, Gonzalo. Hay una pregunta eh, de Humberto Cordero que dice, ¿cómo podemos combatir el preocupante y deleznable rango de permisibilidad respecto de los actos contrarios a la probidad e integridad públicas? ¿Considera relevante enfatizar que todo acto de corrupción involucra también y sobre todo la vulneración de derechos humanos? Sí, ese es un punto muy importante, ¿no? O sea, los actos de corrupción lesionan el bien público y a la comunidad política en general, y también lesionan los derechos básicos de muchas personas, ¿no? O sea, digamos, el dinero que se pierde en corrupción es dinero que le cuesta al ciudadano. Pero no solamente es una cuestión de dinero, se genera un sentimiento de impotencia en el ciudadano, ¿no? El ciudadano comienza a sentir de que no importa cuánto él pueda decir o hacer, ¿no? No importa si los gobiernos son de derecha o de izquierda, ¿no? La corrupción penetra todos los grupos políticos, todos los ámbitos ideológicos, y uno piensa que está cercado por la corrupción. Y esa impotencia fortalece la impunidad, ¿no? Hay un filósofo escocés, Alasdair MacIntyre, que dice: en tiempos de crisis el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir. Lo que tenemos es que intentar comprender qué es lo que sucede
y actuar, ¿no? Porque como ciudadanos tenemos la capacidad de transformar la situación, si es que nos movilizamos, deliberamos juntos, etcétera, ¿no? Entonces, en parte este curso, que empieza la próxima semana, hay una pregunta sobre eso, sobre el curso, ya Rosa les va a informar. Busca también romper ese círculo vicioso, ¿no? De impotencia, de desaliento, ¿no? Y en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bien, para pasar a la información, ¿alguien más desea comentar respecto al tema que nos acoge hoy día? ¿Quiere hacer un comentario, una pregunta más? Bien. Como siempre, estos temas son bien interesantes y sobre todo aportan, ¿no? Conocimiento a todos nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, Gracias. por compartir este pequeño espacio con nosotros en este webinar de ética e integridad pública.